Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Gracias por acompañarnos por Telesistema Canal 11, por TV Quisqueya Canal Óptimo 1096 para los Estados Unidos y por nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a los amables televidentes en este martes 31 de agosto. Se nos va el mes de agosto. Y bueno, aquí estamos con muchas informaciones que vamos a compartir con ustedes en esta hora. Mucha gente sufriendo, Ramón, lo del polvo del Sahara, una novedad, ¿verdad? Aunque tiene unos años, pero uno ve la ciudad como se ve realmente esa nube blanca que causa muchas alergias y otros inconvenientes. Pero Así también tiene sus cosas buenas. Dicen los que saben que gracias a ese polvo de Sahara es que ha desviado los fenómenos meteorológicos de nuestra isla. Pero claro, hay muchos niños afectados, pero mis nietos tienen afecciones en la piel, porque no solamente pulmonar, no solamente respiratorio, sino también en la piel. Así es, y en esta mañana tenemos que anunciar la participación del licenciado Daniel Toribio, que fue ministro de Hacienda, fue administrador del Banco de Reservas, miembro del Comité Político del PLD y es el actual titular de la Secretaría de Economía del Partido Fuerza del Pueblo. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. Y sean mis primeras palabras para felicitar en el día de hoy que cumple años mi amigo, el doctor Ramón Madera Arias, ex miembro del Tribunal Superior Electoral, que lo hizo de forma extraordinaria, pero que mi abrazo va como amigo. Mucha salud, muchas bendiciones y que la pase muy bien. Es un televidente asiduo de este programa. Bueno, también mis felicitaciones al doctor Madera Arias, montecristeño, ciudadano distinguido y homenajeado por su provincia, por su solidaridad y por la representación que hizo de esa provincia y en el país. También fue procurador adjunto, procurador del medio ambiente. Desde aquí nuestras felicitaciones y muchas bendiciones, doctor, para usted y su familia. Bueno, ayer se inició el diálogo. Realmente no fue un diálogo, sino un discurso. No le pongo un micrófono a un político, como que olvides. Pero realmente el gobierno, yo diría que quizá el gobierno lo que quiso fue tantear los ánimos, porque el gobierno no llevó nada. Si el gobierno no llevó nada, y eso fue lo que varios de los participantes pidieron, que el gobierno tiene que aportar. ¿Cuál es tu proyecto para tal reforma? ¿Cuál es tu propuesta? Entonces, a partir de ahí, comenzar la discusión. Van a tener que reunirse en otro salón, porque fíjate cómo estaban ahí, apeñucados. Ahí no caben, ahí no había distanciamiento físico. Y además de esa propuesta, hay otra más que fue originada por José Fran Peñaguaba, en nombre de FOPERDON, el fondo de, ¿cómo que se llama? Foro Permanente de Partidos Políticos. Exactamente. Ellos pidieron incluir la número 13. Yo digo que es la número 15, pero bueno, parece que no se conta bien. Ellos piden que se incluya la reforma a la ley electoral. Bueno, Ramón, mira, yo pienso que el diálogo de ayer, la convocatoria fue positiva. Fueron muchos representantes de diversos sectores. Obviamente ahí lo más seguro se quedaron gente afuera porque vemos cómo estaban en ese salón. Y fue correcto, en cierta forma, que el gobierno no llevara los planteamientos que motivaron el discurso y que motivaron que el presidente dijera que necesitábamos esas 12 reformas y ese diálogo, ese encuentro. Obviamente fue una presentación y yo pienso que la nota más importante y la que realmente tenía más lógica fue el planteamiento inicial que hizo el doctor Guillermo Moreno, en el sentido de que solicitó más amplitud, conocer con mayor amplitud la posición del Poder Ejecutivo acerca de cada una de las reformas para discutir todos esos temas de manera democrática. Habrá que oír qué piensa el gobierno, cuáles son sus planteamientos y los aportes, las coincidencias o las disidencias, las modificaciones de lo que se quiere dialogar y hacer. De hecho, yo pienso que fue exitoso. El gobierno no solamente debe llegar documentos acabados, porque en el caso de la reforma constitucional
Ellos tienen que presentar un proyecto, un anteproyecto de reforma constitucional, igual que en la reforma fiscal. De todos, Ramón. Prácticamente en todos. Hay algunos que no, como la laboral, que es un tema tripartito. Ahora habrá que ver, Ramón. De discusión. Habrá que ver, porque hay una convocatoria pautada para el próximo 15 de septiembre, que eso es ya en 2 semanas. Y ahí sabremos si el gobierno está preparado para esto o no. Porque se supone, si es verdad, yo no recuerdo honestamente que en el programa de gobierno del PRM hablaban de esas reformas. No lo recuerdo ni que hablaba una reforma constitucional, pero si es así, ellos deben tener borradores por lo menos de cada una de esas propuestas y en 15 días pues presentarlas. Y va a generar, porque fíjate cómo ahí ya se propuso otro tema. Imagínate cuando se discuta cada tema, que vengan todas las propuestas y antepropuestas. Quizá una de las cosas más importantes de ayer fue que esa reunión estuvo precedida por la carta del presidente Abinader a Rafael Toribio, que es el presidente del Consejo Económico y Social, donde le decía que él no iba a apoyar y que estaba en contra de que se tocara el artículo, creo que 124, sobre el tema de la reelección. Porque había un sector minúsculo del PRM que ha estado en maridaje con Danilo Medina todos estos años. ¿Cómo? Y que ambos estaban ahí preparados para tratar de colar en esa reforma la habilitación de Danilo Medina. Yo creo que con eso a ella se le dio el tiro de gracia a que ese tema no puede ser tocado porque es que ser el tema de todas las reformas. Si esta reforma se mancha tocando el tema de la reelección, se dañó. No puede ser. Bueno, y yo te voy a decir, se desdice de lo que fue la lucha que motivó el cambio. Claro. En el año 2019. Ahora veremos a ver cómo se comportan los legisladores cuando eso llegue y cómo se comporta cada partido, porque esto apenas es el inicio. Y va para largo. Así que vamos a esperar. Y esto tiene como límite el año que viene, porque el 23 es un año de elección, de preelectoral. En el 23 estamos en reelección, estamos en las primarias de los partidos y van a haber primarias, en fin. Por otro lado, hay declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, donde él propone que como mínimo las personas se pensionen entre el 70 y el 75% de su salario. Es una buena intención. De hecho, hay propuestas con números establecidos, porque lo que está claro es que no es verdad que con el 10% que se aporta entre el empleador y el trabajador, no es verdad que usted se va a retirar con el 60 o el 70% de su salario. No hay manera, por más exponencial que sean los intereses, en 10, 15, 20, 30, 25 años que usted se pasa ahorrando, y la prueba lo dio Chile. Chile, que fue la madre de todas las y el modelo reformas, a seguir era con un 30 que se retiraban. Entonces, la única forma que eso funcione, y hay quien dice que el gobierno tendría que aportar alrededor de 50,000 millones cada año para abultar ese fondo. Exactamente, Ramón. La intención es excelente, muy buena. El tema es buscar una fórmula que realmente sea viable y que sea costeable por el gobierno de hacer ese aporte, porque ahí influyen varios factores. No solamente esa cotización que tú dices del 10%, Ramón, sino el tiempo que tiene la persona cotizando, que eso es otro tema y eso le hace que su pensión sea menor. Es por una eso, discusión entre otras interesante. cosas, Jacqueline, hay que subir la edad de pensión a los 65 años. Cualquier muchachito tiene 65 años y sin embargo está contemplado 60. Mientras más años tú acumules, tienes un poquito más. Pero, por ejemplo, ese es un tema que está en el diálogo, pero es un tema que lo están manejando los legisladores. Entonces, hay cosas que ahí uno no entiende. Por ejemplo, lo dijeron en el diálogo, pero hay un pacto fiscal. Entonces, ¿cómo encaja eso con la discusión en el diálogo? O hay una mesa de trabajo, que ayer le hicimos la pregunta a Servio Tulio, que está trabajando la reforma a la policía. ¿Qué va a ocurrir? ¿Se va a llevar ese documento al diálogo? Es decir, si hay muchas inquietudes, Ramón, ahora no todos los temas van a estar en el diálogo. Y habrán las mesas y los legisladores habrán de hacer su trabajo. Pero no, me parece sumamente... Al fin y al cabo, la mayoría de esas cosas es al Congreso que van. Así es.
Bueno, sí, pero aparte de eso, también los legisladores tienen su agenda, aparte de lo que se va a discutir en el diálogo. Pero me parece sumamente interesante las declaraciones de Alfredo Pacheco, porque este es un tema que debemos abordar. No sabemos si estamos preparados, pero se deben ir sembrando las bases para que pueda ser una realidad. Y además ahí no se tocó el tema, Ramón, de que tú has mencionado varias veces, que la pensión te quita el seguro en momentos en que la persona necesita más una protección, de una cobertura, por ejemplo en el seguro de salud, que se supone que es en edades donde la persona requiere más de esos servicios. Entonces, pero es de lo más interesante la propuesta que hizo Pacheco y que deberá ser discutida en los organismos correspondientes. Y tampoco no es cierto que por el supuesto excesivo beneficio de las AFP, por ahí es que está la cosa. Pero mira, también por ahí, Ramón, hay que arreglar eso también. No, obviamente, pero reduzca los beneficios como quiera. No va a dar una cuestión de aritmética. Si usted aporta el 10% cada mes, ¿cómo usted se va a retirar con el 70%? Tendría que cotizar muchos años y que haya una gran rentabilidad, pero que ahora mismo no la hay, que eso también es otro tema que él abordó. Es decir, donde están colocados la mayoría de esos instrumentos, que es en títulos de Hacienda del Banco Central, eso está entre un 6 y un 7%. Y si se va a la banca, el promedio ponderado de los certificados en la banca está como en 3%. Por otro lado, un acucioso periodista del Listín Diario le dio con sumar todas las vacunas contratadas y le da que hay 35 millones de unidades contratadas. Y es la detalla por cada uno de los tipos y multiplica, dice, bueno, la población es de 8.4 millones porque se añadieron los jóvenes de 12 años en adelante, los adolescentes. Estamos hablando de una población de 8.4, multiplíquela por 3 y aún así da 25 millones de unidades. Están sobrando 10, ya han llegado 15 de la China. Y el problema ahora es que no avanza, que no pasamos de 5 millones de vacunados porque parece que la gente ha perdido un poquito la confianza en la Sinovac. Ramón, hay varias cosas. ¿Qué te digo? Mira, hace mucho que se denunció en el Congreso de que había una contratación excesiva de vacunas, que teníamos más vacunas contratadas y en el país de la que necesitábamos. En un momento se pensó que esa denuncia, que creo que la hizo el PLD, era una denuncia política, pero la realidad es que tenemos muchas vacunas y a ese acucioso periodista, Ramón, que hizo ese reporte, se le olvidó dos detalles. Los dos detalles es que tú te acuerdas que la India donó 30,000 vacunas. Sí. Y tú te acuerdas, en 2 lotes, no me acuerdo si llegó a 72,000. Y también China donó entre 40 y 50,000 vacunas. Es decir, que tenemos vacunas por pipa. Sí, lo que pasa es que ya cuando hablando de millones, 50,000 más o menos. No, pero 100,000, son 100,000. Todavía hay países que no han comenzado y que tienen aplicada apenas una suma irrisoria. Aquí lo lamentable es que con la cantidad de vacunas que tenemos todavía haya 4 millones y pico con 2 dosis, 5 millones con una dosis, creo que 600,000 con 3 dosis, pero como que se ha ralentizado Bueno, la prensa dice que con la apertura de las clases presenciales, eso ha motivado a que vayan más personas a vacunarse. Ojalá que esa motivación continúe. Pero yo te voy a decir algo, Ramón. Se aplaude la gestión. Ese es un segmento de la población. Sí. Que no te va a llevar 1 millón. Exacto. Se aplaude que el gobierno ha sido diligente en conseguir las vacunas, que las vacunas estén al alcance de toda la población. Qué bueno que así sea. Pero en una economía y con los problemas que tenemos, los déficits que tenemos, sería una pena que se hayan comprado excesivamente una cantidad de vacunas que sobrarían, porque nosotros estamos en una condición de que debemos administrar hasta el último centavo. A menos que haya una idea de una 4ª dosis. A lo mejor.
No lo han dicho las autoridades. Bueno, pero eso sería una iniciativa y una novedad y una primicia mundial de la República Dominicana. Sí. Y yo te voy Hay a decir dominicanos que se han aplicado 4 dosis, ¿eh? Sí, ahora yo te voy a decir algo. La Sinovac sigue siendo una vacuna buena, no tiene la efectividad de las otras, pero hay coberturas y coberturas. Así como hay carros, tú no tienes un carro, pero hay carros de diferentes categorías de protección y de comodidad. La Sinovac es una vacuna buena, que ha evitado muchas muertes en la República Dominicana y en el mundo. Y si le da, y usted tiene la Sinovac, y si le da el COVID, es mucho más leve. Es mucho más leve. Siempre y cuando esa persona no tenga una serie de morbilidades. De comorbilidades, exactamente. Pero yo conozco casos de personas que le ha dado después de las 2 vacunas y del tiempo transcurrido, y sin embargo, efectivamente le ha dado, pero con síntomas muy aminorados, no asintomáticos, pero sí, y sigue que no han requerido de hospitalización. Exactamente, que no se llamen a engaño, esa vacuna es buena. Obviamente que si tú pones en un cuadro las otras, Pfizer, etcétera, ahí dicen que una es más efectiva que otra. Pero eso estará por verte en el futuro si la mezcla, ese complemento que se ha querido hacer aquí, funcionará muy bien. Pero ya incluso la misma Pfizer en Estados Unidos está pidiendo la tercera. Pero de la misma. De la misma. Pero que ese es el problema, por ejemplo, de tú acumular vacunas que no las uses. Exacto. Porque en la medida, ahí se está hablando de otra cepa peligrosísima en Sudáfrica. Eso pasa como la vacuna de la influenza, que cada año usted tiene una nueva vacuna por el surgimiento de nuevas cepas. Es lo que te digo, sería gravísimo y muy irresponsable, así como hemos elogiado, pues tenemos que decir que si es verdad que van a sobrar toda esa vacuna, es una gran irresponsabilidad de las autoridades que compraron vacunas de más. Y finalmente, mientras nosotros estamos concentrados en nuestros problemas, señores, la prensa internacional y la norteamericana está concentrado en lo que pasó en Afganistán, en la derrota de los Estados Unidos. No es el primer imperio. Ya Inglaterra en el siglo XVIII, Rusia y ahora Estados Unidos son derrotados por los afganos. Con la agravante de que aquí se fueron, ellos debieron comenzar a evacuar antes de partir. Ya ellos partieron y resulta que ahora se está planteando un puente terrestre por una serie de países porque hay cantidad de ciudadanos extranjeros y de afganos que hay que tratar de sacarlos de esa nación. Bueno, después de 20 años, este lunes, Estados Unidos dio por terminada su misión militar en Afganistán. Los objetivos no fueron conseguidos, Ramón, hay que decirlo. Está peor. Están peor, ha sido un fracaso y esto ha costado no solamente cuantiosos recursos al pueblo norteamericano, sino también la gran cantidad de vidas que se han perdido. Y peor aún, cómo nada más se queda el tema en los titulares, Ramón, y cómo afecta eso la popularidad del presidente. Pero es penoso ver, seguro tú recibiste un video que nos mandó nuestro colaborador y amigo Cándido Mercedes, de un niño de 7 añitos con bombas en su abdomen, que él, yo no creo que tuviera mucha idea de lo que estuviera pasando, pero eso es lo que está ocurriendo en ese país, donde se están conculcando todos los derechos, sobre todo lo de las mujeres. Y el mundo se queda en cierta forma nada más que en los titulares, Ramón, porque la intervención de otra forma no sabemos cómo se haría. Es un caso lamentable, especialmente para las mujeres. Nos vamos a comerciales. Nuestro invitado, el licenciado Daniel Toribio, fue ministro de Hacienda, secretario de Finanzas, como era anteriormente, y también administrador del Banco de Reserva. Es ahora miembro de la dirección política y titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo.